Buenas noches, mi nombre es Juan Camilo Sanguino y el día de hoy les traigo un pequeño demo de una visualización que hice para el curso de Visual Analytics, donde prácticamente lo que hice fue coger un dataset del Mintic de datos.go.co, donde se encontraba la información de los colombianos detenidos en el exterior. Entonces, como podemos ver, prácticamente lo que se suministraba en el dataset era la fecha de publicación, el país, pues, el país donde están prisioneros, el consulado, el delito, y si fue extraditado o repatriado, la situación jurídica, el género, el grupo de edad, que estaba dividido como en adulto joven, adulto mayor, adulto, infante y niño. Sí, no, sí, sí. La ubicación, que pues era un campo compuesto de la latitud y la longitud, la cantidad de personas registradas para esa fecha por ese delito y la latitud y la longitud del país, pues dividido pues dividido, no compuesto como en ubicación país. Entonces, yendo un poco a la gráfica, el insight que se encontró es que los delitos por parte de los colombianos están principalmente en América. Pues colombianos que sean más de 100. Voy a poner la visualización en Tableau, que es la tecnología en la que la hice, para que sea más rápido. Entonces, prácticamente si queremos filtrar por más de 100 delitos, pues como para que sea una cantidad significativa, nos damos cuenta que efectivamente América se lleva la gran cantidad de delitos en la mayor cantidad de países de toda América. Vamos acá esto para... Y pues podemos ver que solo hay unos pequeños partes donde no, pues obviamente en Colombia no, porque no se está evaluando. Y pues principalmente es en toda América y en Europa Central y Asia Sur. Pues aparte de Australia, pero pues como a nivel de conjunto de países, está Asia del Sur, Europa Central, el Mediterráneo, la zona del Medio Oriente, pues, y toda América. Entonces, un poco de cómo se hizo el análisis, pues ya siendo un poquito más técnicos con el análisis de Tamara, es que, bueno, faltó también explicar que pues en mi visualización lo que hice fue, pues aparte de dar pues por categoría y demás, por tipo de delito, la cantidad de delitos, valga la redundancia, que se hicieron, como podemos ver acá, no sé, allanamiento, debemos se cargue, acá está. Entonces me deja ver la cantidad y aparte de eso, entonces digamos si doy clic en algún área en específico puedo ver toda la distribución en cuanto a delitos de ese país como tal. Entonces pues ahora sí pasando un poco como al tema del dataset, el dataset que escogí no puse aquí la información, pero tiene cerca de 22.000 registros, todos tomados del 2018. Los datos o los atributos que escogí pues fueron prácticamente los dos atributos categóricos, que son el delito y el país de prisión, y cogí datos ordenados, cuantitativos y secuenciales, que son el total de delitos por país y el total por delito en el país. Es decir, uno es el aglomerado, o sea, como si estuviera aquí filtrando por todos. Esperemos que esto cargue y seleccionamos esto y ahora sí, que es ahora sí el pues con todos los países, y otro es pues ya entonces con un delito en particular, digamos, no sé, coacción. Ahí está. Como podemos ver, en la descripción pues más abajito está, pero pues me adelanto. Este tipo de datos fue un derive que se hicieron porque se contaba era por cada uno de los registros, se tenía la cantidad, el tipo de delito y pues el país donde se registró. Entonces lo que se hizo fue una suma tanto por la cantidad total de delitos de un país como por la categoría del delito. Entonces prácticamente qué tareas quería cubrir. Entonces la primera y la más importante era identificar pues los patrones geográficos de los delitos, que es el que ganó pues al filtrar por todos, que es decir exactamente dónde, cómo están distribuidos mis, pues la cantidad de delitos por país.
y puedo ver tendencia. Entonces de ahí puedo ver como el insight que saqué, que era como que en la mayor, prácticamente en toda América, no puedo decir que en toda, pues porque hay algunos países que no, pero prácticamente en toda hay delitos. Digamos, si nos damos cuenta, si ya no filtramos por 100 sino por simplemente delitos, hay pocas zonas donde realmente uno no se da cuenta que no hay delitos. Entonces acá. Listo. Si seguimos acá, entonces seguimos acá. Pues la primera tarea, que como podemos ver permite fácilmente identificar ese tipo de tendencias. La otra ya lleva un tema un poco más ligado al derive de datos que se hicieron. Entonces es que puedo ver tanto los delitos por país, que es al seleccionar uno en particular, puedo ver cómo fue la distribución de esto. Entonces ahí podemos ver que ya adelantando un poco al tema del how. Entonces lo que hice fue simplemente el eje horizontal lo usé para el valor categórico de delitos. Y entonces lo que hicimos fue un separate, pues en la parte de abajo. Y lo alineé verticalmente para que fueran comparables. Adicionalmente tiene un orden de mayor a menor para ver pues cuál fue los delitos más relevantes. Eso para cada país que se seleccione. Entonces, no sé. Vamos acá, tenemos Brasil, lo seleccionamos y quiero irme para Argentina. Igual puedo ver la distribución. Es por el tema de la tarea 2. El tema ya tareas secundarias es pues comparar la cantidad de delitos en dos países, que eso lo puedo hacer de cierta manera, de una forma pues relativamente directa a la hora de ver el mapa, gracias al pues al atributo ordenado con su respectivo iluminación. Entonces pues puedo ver que los países que están más oscuros son aquellos que tienen más delitos sobre otros que están más claros. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 15.229 delitos en total y Canadá solo tiene 145, que ahí se puede ver claramente la distinción en color. Y ya para pasar a la tarea número 4, entonces puedo identificar extremos en cantidad de delitos, pero por tipo de delito. Entonces eso es lo que gano a la hora de realizar este filtro acá, que me permite, digamos, no sé, uno que sea el más concurrido, que es narcotráfico. Esperemos que esto cargue y entonces ya puedo ver exactamente por el tipo de delito la distribución de en los países. Como podemos ver que Estados Unidos sigue siendo el más alto. Entonces pues ya un poco que lo que le habías comentado, el how. Entonces pues emplear pues ejes vertical horizontal pues para la latitud y longitud, que es prácticamente la representación del mapa. Tema de iluminación. Y pues los filtros que pueden ver acá, que es tanto la muestra de la escala de cómo está, identificando como el valor máximo y el valor mínimo. Esto se pueden dar cuenta que esto pues se actualiza dependiendo pues la cantidad de delitos que yo le ponga. El filtro que me permite decir por cuánto, entonces digamos para que sea un poco el tema del insight, que como 100, y entonces allá podemos ver la tendencia que nos habla un poquito la descripción del insight. Y eso es como, y pues para el modismo de abajo pues usamos marcas de línea, como podemos ver, y la separación. ¿Qué conclusiones se sacan y me parecen importantes? Una de ellas es que pues si nos damos cuenta, pues Estados Unidos claramente es uno de los países que más delitos tiene, y principalmente es por narcotráfico, pero países como España, que tienen una cantidad, si se pueden ver como muy similar, tienen claramente por narcotráfico, pero tienen demasiados desconocidos. Entonces vale la pena como realmente revisar de dónde vienen este tipo de datos y por qué no se les hace seguimiento, ya que pues como se conoce el estado el estado la situación jurídica, entonces uno puede ver que se lleva un control estricto y se hace como raro o anormal que no se conozca el motivo o que hayan tantos casos desconocidos de delitos en España. Otro pues tema importante es que al hacer
clic en Estados Unidos, que es el país más grande, nos damos cuenta que el narcotráfico por bastante es como la principal problemática en delitos, y le sigue el robo. Entonces uno de los filtros que hice acá para hallar pues el otro insight es coger, listo, ya sabemos que por homicidios, perdón, por narcotráfico, esperemos que esto cargue, la distribución es más o menos esta, donde pues España sigue siendo importante, y Ecuador, que era otro país que resaltaba bastante en todos, sigue siendo alto. Pero si nos pasamos entonces a la categoría de solo robo y hurto, nos damos cuenta que Ecuador es el que se los lleva a todos. Entonces nos podemos dar cuenta que hay países que están en el top de delitos, pero no todos, pues con una suposición que muchas personas se pueden hacer, no todos dependen es por el narcotráfico, sino que hay bastantes por robo. Y si nos centramos entonces en Ecuador, podemos ver claramente, obviamente el narcotráfico se lleva bastante, pero el robo también es una parte significativa en comparación a los demás tipos de delitos. Eso es todo pues por la parte de la visualización. En la descripción del video les dejaré el repositorio donde va a quedar alojado la visualización. Y ya, espero que les haya gustado.